tal? Qué gusto saludarlo este domingo y en las noticias GDL, el debate, tocaremos el tema sobre la salud mental en Jalisco, la otra pandemia. ¿Qué está pasando con la salud mental en los jóvenes, en los adultos mayores, en los niños, que detona en agresiones o que detona en un problema que les está limitando en su trabajo, en su nivel académico o en la salud de toda la familia? Estamos viendo muchos casos que nos preocupan, de depresión, de angustias, de miedo, de problemas ya psiquiátricos que no se están atendiendo. Y hoy traigo pues aquí en esta mesa a los expertos que nos explicarán qué está pasando, qué debemos de hacer y qué focos están encendidos para que nosotros nos ocupemos, en este caso, de la salud mental. Voy a presentarles a nuestros panelistas. Está con nosotros el doctor Saúl Ramírez de los Santos, jefe del Departamento de Psicología Básica del CUCS de la Universidad de Guadalajara. Doctor Saúl, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros el doctor José Fernando Ojeda Palomera, director del Centro de Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve del OPD de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, doctor José. Gracias, buenos días y gracias por la invitación, Rocío. Gracias por estar este domingo. Y está con nosotros también el doctor Iván Ademar Gutiérrez, psiquiatra. Adelante, muchas gracias por la invitación, Rocío. Gracias. Y la psicóloga Marisa Herrera Guzmán, jefe del Departamento de Promoción, Prevención y de Salud Mental de SALME, de la Secretaría de Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias que nos acompaña también, psicóloga, para hablar de este tema. Pues arranquemos primero, la salud mental en Jalisco. ¿Cómo andamos? ¿Qué panorama nos está deparando todas las familias y a la sociedad en general cuando estamos hablando ya de otra pandemia, verdad? Entonces, pues iniciamos con usted, doctor Saúl, y lo agregamos los demás, sí. Lo complementamos. Sí, muchas gracias. Yo quisiera iniciar comentando que el problema es complejo, desde hace ya años es urgente, se ha agudizado desde la pandemia y tenemos que abordarlo desde una multiplicidad de aristas. No solamente la atención en salud mental es un área súper urgente, lo farmacológico, la atención secundaria y terciaria, sino que además de todo eso se viene un foco donde la pandemia nos presionó a ver lo que es la promoción y la prevención. Tenemos un problemón en la atención y no estamos viendo lo que está abajo de ese iceberg, que es personas que todavía no identifican o todavía no diagnosticamos o ellas mismas no sienten un deterioro tan significativo, pero que están en vías, si no se tratan a tiempo, de incrementar todavía más este problema tan serio que tenemos. Con eso quisiera yo empezar a contextualizar en las tres áreas, en los tres niveles, el problema que tenemos urgentemente que aumentar los recursos, aumentar las intervenciones, la atención desde diferentes aristas, la academia, la política, la población. Claro, y sobre todo, aquí, Marisa, diagnosticarla, ¿no? Porque tú dices, ¿por qué duermo tanto? O ¿por qué todo me da miedo? O sea, ¿qué tengo? Sí. Y no lo detectamos y lo tomamos como lo normal. Así es, y creo que es muy importante el hecho de que empiecen a identificar que hablar de salud mental no es la ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, podemos presentar síntomas, pero como bien lo mencionas, no identificamos o no sabemos que tienen un nombre y que pertenecen a una enfermedad como tal. Entonces, creo que sí es muy importante también abarcar, aparte de lo farmacológico, como lo mencionaba el doctor, la psicoeducación, ¿sí? Que nos digan qué es, cómo se trata, a dónde tengo que acudir a prestarlos, o ahora sí que a que me den la atención de estos servicios, porque ahí es parte primordial y es lo que se debería de hacer en realidad, ¿no? Como apostar un poquito más a la prevención, para así hasta económicamente hablando, hasta el Estado le beneficiaría más en el hecho de apostarle a ya cuando ya tienes el diagnóstico o la enfermedad, ¿no? Es más económico la prevención que el tratamiento. ¿Y se puede prevenir, doctor José, una salud mental? O sea, ¿se puede prevenir? ¿Puedo prevenir? Es muy, muy prevenible padecer algún trastorno mental. También me gustaría dar un preámbulo. Me gustó la propuesta que nos hiciste de hablar de esta otra pandemia. Realmente me gustaría sí que se vea así como una pandemia de casos de enfermedades mentales que, a pesar de que todavía muchas personas no son diagnosticadas, ahí están, ahí existen. Y les voy a un dato que revisé mientras estuve haciendo un proyecto
que me impresionó fue que en la encuesta nacional de salud y nutrición en el 2020, que se reportó en el 2021, se reportó que durante la pandemia, durante el primer año de la pandemia del 2020, murieron 392 niños, niñas, adolescentes por COVID. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo en el que nos estábamos cuidando, estábamos aislados en casa, hubo una cifra de 1.150 niñas, niños y adolescentes en todo el país. O sea, sí es un tema muy grave, es algo que tenemos que promocionar. Estos espacios son los espacios que nos pueden ayudar muchísimo a generar una esperanza en estas personas, en personas que todavía no saben ni lo que tienen, pero se sienten mal. Y también me gustaría como agregar que, igual como comentaron mis compañeros, todo esto es algo multifactorial, es algo que tenemos que tratar desde las familias, desde casa, desde las escuelas, hacer promoción en las escuelas. Hay iniciativas que poco a poco se han ido implementando en las escuelas. Sin embargo, creo que tenemos que profesionalizar, o que haya personal profesionalizado en áreas de salud mental, y no solo que sea como una tarea más de los maestros. Los maestros son muy valiosos, porque ahí pueden pero les tenemos que ayudar. Pasando, ¿verdad? Claro pero que sí, en la escuela pasamos la mitad del tiempo, en el trabajo estamos la mitad del tiempo de nuestras vidas. Si no es que más entonces, también nosotros como amigos, compañeros, tenemos que poco a poco ir perdiéndole el miedo a hablar de estos temas. Claro. Es normal hablar con un amigo que me está yendo mal, me estoy sintiendo estresado. Es normal el estrés cotidiano. Sin embargo, cuando esto es muy intenso, es cuando llegan las enfermedades mentales. Claro. Y aquí, doctor Iván, completando lo que han dicho también estos expertos en esta mesa de salud mental, si se puede prevenir, entonces nos hace falta esa cultura para ver o detectar que realmente está pasando algo mal. Y yo quisiera que después de su intervención todos nos dijeran qué son los focos que pudiéramos decir algo está pasando, ¿verdad? Claro. Mira, Rocío, son varias aristas, como mencionaba aquí nuestro compañero, pero el acceso a la salud mental tiene muchas limitantes, y una de ellas siguen siendo los estigmas, sigue siendo este miedo a las personas de acercarse a un profesional de la salud mental. ¿Por qué le tienen miedo a acercarse a un psicólogo o un psiquiatra? ¿Porque digan que está loco? Hay un desconocimiento, una herencia que porque nos se han trata todo menos estado la salud trayendo. mental. O sea, Como le hemos decía dejado. el doctor José, ¿No? ¿Le hemos dejado hasta el final? Se habla entre amigos, se puede hablar entre familiares, claro, con vecinos, pero sigue habiendo todavía mucha presencia del estigma, es decir, de este miedo de lo que diga la sociedad, que yo voy con un psicólogo, con un psiquiatra, o que el momento de que tú ya estás tomando medicamentos ya estás loco. Claro. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar en una institución pública hace algunos años, y me llamó mucho la atención que las personas que iban al consultorio de psiquiatría a una consulta dejaban el tarjetón ahí y se alejaban para no ser visibles de tener un contacto con un servicio de psiquiatría. Obviamente esto nos habla de toda una cuestión sociocultural, familiar que hay, en el todavía el miedo, la angustia a ser desacreditado o a tener esa etiqueta, pues, de tener una enfermedad mental. Y la dejamos a un lado cuando el tiempo puede ser muy importante, ¿no? Para tratar cualquier enfermedad. Si alguien, ustedes me lo dirán, con un problema de un trastorno, de una ansiedad, puede incrementarse a otros trastornos. Claro, los problemas de salud mental siguen evolucionando cuando no son atendidos, y esta evolución obviamente puede llevar a consecuencias sumamente graves o mortales, como un suicidio. Claro. Vamos a tocar un tema que me gustaría, porque hay quienes dicen, ¿la salud mental es de herencia? ¿Algún trastorno? ¿La ansiedad, la depresión o algún trastorno? ¿Es de herencia o se adquiere? O ustedes díganme, porque dicen, bueno, le falta tantos líquidos en el cerebro que eso ya desequilibra y tiene que tomar y toda la vida va a estar deprimido. Yo quisiera que ustedes me completaran eso, porque primero tenemos que empezar de la raíz. A ver, doctor Saúl. Sí, ese tema creo que es muy relevante para la población en general, y también disminuye el estigma, nos apoya a que los usuarios, la población, se acerque a nosotros.
La causa o las causas es multifactorial. No podríamos decir estrictamente que los trastornos de salud mental son hereditarios. Porque si tu papá, por ejemplo, si tu madre tiene un problema psiquiátrico, Sí forzosamente tiene, lo va a tener no el forzosamente, hijo si hay un componente genético importante que hay que considerar, y eso tiene que ver también con disminuir la ansiedad a la persona, que no es completamente su gestión o no es completamente su responsabilidad. Hay muchos factores que no competen directamente a la persona y que propician este desarrollo de trastornos mentales. Eso es lo que hay que identificar. El profesional en salud mental ayuda a identificar qué porcentaje está relacionado, qué podemos hacer o cómo podemos empoderar al usuario, pero saber que eso no va a resolver el 100% del problema. Es un aspecto importante, pero hay que verlo desde un panorama más amplio. Sí hay un componente genético, dependiendo ya del trastorno mental, varía. Está también lo social, está la cultura, está los códigos de conducta familiar, y algo muy importante que es también el control del estrés. Hace un momento platicábamos de cómo un trastorno, una condición, es la antesala, si no se trata, a una serie de trastornos mentales, y no nada más trastornos mentales, sino también enfermedades físicas. El estrés es esa antesala que, si no se sabe gestionar, que si se cronifica, puede dar lugar a otros trastornos mentales y enfermedades físicas. La comorbilidad, ¿no?, que nos llena los hospitales, que satura los servicios, que no estamos dando abasto. Entonces, ¿cómo tratar eso? ¿Cómo tratar lo que ya está complicado a estas personas, y todavía las que no han llegado a este nivel de complejidad, cómo reducir o limitar que empeoren y que permanezcan ahí? Ya hablaban de las escuelas, el doctor hablaba de cómo en las escuelas, cómo en los trabajos, ahí tenemos que poner mucha atención, y no nada más identificar o hacer el cribado de síntomas, si se siente uno más irritable, si empieza a sentirse uno sin ánimos, más cansado, si empieza a tener una rigidez muscular, todas esas cuestiones. Además de eso, ¿qué elementos les estamos dando a los estudiantes en los trabajos para que identifiquen también sus recursos? Creo que aquí la salud mental debe de cada vez más integrarse, no nada más al diagnóstico importantísimo y que nos hace falta ir remarcarlo de cribado, sino también detectar qué es lo que las personas ya están haciendo bien, ejercicio, ocio, cultura, y cómo pueden implementarlo y desarrollarlo de una manera sistemática, científica en su vida, que no les represente tanto trabajo, que no les represente necesariamente tener que ir a hospitales. Hay que actuar a nivel de una autonomía para evitar que estas personas cada vez más saturen los servicios, y más que saturar los servicios, su calidad de vida va a empeorarse, la felicidad, el bienestar, y de ahí todo lo que se deriva, ¿no? Ausentismo laboral, etcétera. Sí, aquí es importante también, doctor José, que desde el momento los padres de familia o en el mismo trabajo detectemos ese punto que nos decía también el doctor Saúl a tiempo. O sea, si ustedes me dicen que se puede prevenir la salud mental, pues entonces detectarlo a tiempo y no tomar como está creciendo, por eso duerme, o está comiendo más, no, está desarrollándose, no. Entonces ahí creo que nos hace falta ese conocimiento, socializar este tipo de temas, acudir y quitar estos tabúes de ir con el psicólogo, inclusive nosotros, para ordenar las ideas muchas veces, ¿verdad? Sí, coincido completamente con el doctor Iván, que algo que hemos venido arrastrando las especialidades de psiquiatría y de psicología es el estigma de las enfermedades mentales y a sus tratamientos. Entonces eso genera que si me empiezo a sentir mal, triste... Entonces es mucha carga social. Ajá, y entonces la gente va a hablar de mí si estoy yendo al psiquiatra y estoy tomando medicamento, entonces mejor no voy y no le cuento a nadie. Entonces, y te quedas con todas esas cosas. Históricamente hay una historia en la psiquiatría en la que tuvimos un periodo muy largo en el siglo XX en el que no había casi nada de medicamentos efectivos y tolerables para los pacientes. Entonces, como la idea que tiene mucha gente es que al ir al psiquiatra van a estar somnolientos, rígidos, temblorosos, que ya no van a ser las mismas personas, y para nada es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es identificar situaciones estresantes, factores desencadenantes o problemas que estén generando
estrés. El estrés es el común denominador de todas las enfermedades mentales y para resolver ese tema de estrés, pues tenemos que ir resolviendo los problemas, identificando los factores determinantes de enfermedades mentales. Y pues es multifactorial: la pobreza, el acceso a la educación, el acceso a los servicios de salud. Como servicios de salud, históricamente tampoco estábamos preparados para atender a enfermedades mentales. Y cada vez más y más recursos. Hasta apenas el siglo, históricamente se creía que las enfermedades mentales eran por una debilidad del carácter, por un castigo divino, por muchas nos daban cosas. Nuestros padres Y aparte la medicina también no estaba con ese avance. También en el área de medicina no nos enseñaban tanto el área de psiquiatría y de salud mental. Es algo que poco a poco nos han estado enseñando más. Cada vez hay más médicos que se interesan en estos temas, y lo que propone la OMS es que todo médico, todo personal de salud o paramédico sepa identificar e iniciar tratamiento, y si les va bien, así se quedan, y si no, se manda al especialista. Ese es el plan que se tiene que seguir, que todos los médicos sepamos identificar este tipo de problemas y podamos manejarlos. Bien. Me están pidiendo un corte, pero regresamos para platicar también con la psicóloga Marisa y con el doctor Iván. Precisamente esto que nos acaba de decir el doctor José, si se puede prevenir, cuáles son los tips para ello, y nos piden estadísticas de la población. ¿Qué porcentaje de la población en Jalisco tiene algún problema de salud mental? Si el 40%, el 30% no resuelto, y qué personas sí están en este proceso. Así nos daríamos una idea de cada 10 personas, 2 tienen un problema, entonces decimos, ya es algo que sí se tiene que atender. Y comentando, agregando rápidamente, ahora la carrera de psicología y de psiquiatría, pues es de las más demandadas. Yo creo que primero también para ordenar nuestras ideas, pero ya, si antes era medicina o contaduría o leyes, ahora psicología. Psicología está muy demandada para estudiarse, y bueno, pues con esto ya vemos el interés también de atender esta materia de salud. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos este domingo, la salud mental. Yo creo que todos tenemos que ordenar nuestras ideas y acudir con un experto para tener una buena calidad de vida, para ordenar nuestras ideas, para tener un buen desempeño en el trabajo, ser una buena mamá, una buena compañera, una buena amiga, y también estar escuchando a nuestros hijos, a nuestros compañeros. Pero ¿qué le preguntamos, doctor Iván? Dándonos una idea de cuál es la situación de los datos en Jalisco, ¿qué porcentaje de la población tiene algún problema mental? Es muy interesante esta pregunta porque nos abre un panorama de mucha discusión y mucho aporte. En nuestro país, el 25% de la población de 18 a 65 años de edad padece un problema de la salud mental, el 25%. Pero lo más a donde tenemos que dirigirnos o seguir trabajando en ampliar este número es que solamente el 3% busca atención. Pues es mínimo, el 3%. El 3%. ¿Pero por qué? Díganme, ¿por qué? ¿Por lo mismo? ¿Por tabúes? ¿Por la...? Viene, ya hablamos de estigma, sí, de tabúes, hablamos de desconocimiento quizás de las propias enfermedades, pero también hay otro punto que en mi opinión merece la pena hablar: los recursos que estamos disponibles para la salud mental. La Comisión Nacional de Salud Mental acaba de emitir una publicación con números oficiales en el transcurso de estos días, y fue muy importante porque aborda que en México 1.504 psiquiatras trabajan en instituciones públicas. O sea, 1.1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. ¿Hace falta más médicos psiquiatras? Por cada 100.000 habitantes hay 1.1 psiquiatra. Insuficiente. Y por cada 100.000 habitantes hay 6.6 psicólogos. Nada. Y eso es lo que tenemos. Esos son los números que tenemos. Pero entonces coincide con nosotros de que no se está atendiendo la salud mental. Se está atendiendo, pero obviamente de manera insuficiente, a cuentagotas, con los recursos que tenemos, con lo que contamos.
y tenemos que hacer toda una serie de estrategias que nos permitan acercarnos, que la salud mental se acerque a la comunidad. Obviamente, ofrecer instancias de hospitales, clínicas, pero también acercarnos mucho a lo que es la población, la comunidad. Claro. De ahí la importancia que las políticas públicas estén enfocadas realmente en la atención de la salud mental, desde el recurso humano, desde una institución específica y no solamente un pasillo o un piso. Tienes que atender la salud mental porque si el 3% del 23 o del 33% que tiene un problema mental, lo estamos dejando. Dejar un problema de salud mental, ¿a qué me va a detonar? Para seguir después con usted. ¿Qué me va a detonar? El no tratar una enfermedad mental, entonces eso puede desencadenar en problemas interpersonales, en tener problemas en la relación de pareja, en la relación con compañeros en la escuela. Llega a haber problemas con los amigos, con los primos. Eso puede ir generando, o las personas se empiezan a aislar. Exacto. Las personas se empiezan a aislar, empiezan a dejar de convivir. Y pues eso, si no lo identificamos a tiempo, se puede complicar con un trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, que son los más comunes, y lamentablemente tenemos que hablar que también es un tema muy importante, el tema de los intentos y el suicidio consumado. También comentábamos, doctor, Saúl, que inclusive ahora los llevan a los anexos. Es que se porta mal, llévenle a un anexo. O sea, estamos viendo también la urgencia de un lugar especial y que la población esté atendida en un lugar adecuado, con un experto adecuado, con un tratamiento adecuado, porque si no se trata, puede llegar a ser, díganme si una depresión, un estrés, a una situación ya psiquiátrica, a una persona con esquizofrenia, no sé, ¿verdad? ¿Quería que tú agregaras algo? Yo quería agregar que me gustaría como describir un poco el panorama de cómo estamos en el área de salud mental dentro del Estado. Adelante, y después le damos la palabra aquí a la doctora. El Jalisco es un lugar en donde tiene de las mejores redes de salud mental de México, del país. Idealmente, entonces, el Instituto Jalisciense de Salud Mental es el formador de recursos humanos, el que promueve la prevención y la capacitación en salud mental. Tenemos dos CAISAMES, que es en donde se tratan las enfermedades mentales más graves, las que requieren hospitalización. Y poco a poco, con el paso del tiempo, desde los años 90, se ha ido generando una infraestructura en todo el estado. En las diferentes regiones, en las principales regiones sanitarias hay un centro integral de salud mental en cada uno de ellos. Se han empezado a crear cada vez más módulos de salud mental, SECOSAMAS, que son otros centros para atención de enfermedades mentales y adicciones. Entonces, creo que la infraestructura inicialmente ya la tenemos. El personal, el recurso humano está bien, pero tenemos que hacer muchísimos mayores esfuerzos en que haya un mejor acceso, una mejor difusión, que las personas se acerquen, que no le tengan miedo, no pierdan el miedo a ir a un psiquiatra. Anteriormente los medicamentos realmente en la historia de la psiquiatría sí los traían adormilados y todos pero ya cambiaron, rígidos, ¿no? Pero actualmente lo que busca la psiquiatría del siglo XXI es que recuperemos nuestra vida, personas que padezcamos algún trastorno mental, que nos recuperemos a la funcionalidad cotidiana, tengamos buenas relaciones y que incluso podamos contribuir a la sociedad con nuestras habilidades o que podamos apoyar a los demás. Bien, y hablando de habilidades, la psicóloga Marisa quiere hablar precisamente sobre eso. Adelante. Sí, creo que es muy importante para complementar la información que han dado los doctores, es eso, ¿no? El desarrollo de habilidades para la vida desde casa, desde una manera autónoma, como lo mencionaba el doctor, ¿sí? Dentro de ellas vamos a encontrar, pues son esas destrezas en realidad que nosotros podemos ir desarrollando a lo largo de nuestra vida cotidiana y que nos van a
ayudar a hacerle frente a esas necesidades que se nos van presentando, ¿no? Por un ejemplo, te puedo dar que la Organización Mundial de la Salud nos pone así a la mano 10 herramientas o 10 habilidades para nosotros, en primer lugar, conocerlas y posteriormente aplicarlas, ¿no? Entre ellas estamos hablando de la autoestima, el manejo del estrés, como ya lo mencionaba el doctor Ojeda, la resolución de problemas y conflictos, relaciones interpersonales, el pensamiento crítico, pensamiento creativo, la resiliencia, ¿sí? Entonces, el manejo de emociones, que también es importantísimo. Entonces, si nosotros, así es, empezamos a implementar todo esto desde casa, pues les estamos dando las herramientas a nuestros niños, niñas y adolescentes de que salgan ahora sí que a la sociedad pues ya un poquito más fortalecidos y que no sean tan vulnerables, ¿no?, ante esta situación y todo lo que se está Ahora, consideran también muy interesante todo esto, que dentro de los planes de estudio, doctor Saúl, del nivel primaria, de nivel secundaria, existe esa materia, porque desde ahí puedes tú ir induciendo a una salud mental para los niños de educación básica, para los niños de educación profesional, o sea, para que en los programas de estudio, materias que sean de la vida diaria, que sean prácticas y que te ayuden a controlar todo eso que estás viviendo en nuestra sociedad, ¿no? Sí, así es. Tocaste un punto muy relevante. Ahorita en CUCS, en la UDG, estamos en plena reestructuración de los planes de estudio, ahora con la inteligencia artificial, los riesgos, los desafíos y también las promesas, cómo todo esto está influyendo en la vida diaria, ¿no? Y cómo vamos a hacer nosotros o a diseñar estos nuevos planes de estudio para que todas las carreras, no nada más las de ciencias de la salud, tengamos estas habilidades para la vida. Claro. Yo lo que han platicado mis compañeros lo veo, o a veces lo platico con mis usuarios, con mis pacientes, como una metáfora. Está muy bien arreglar como si la vida fuera un viaje. Nosotros necesitamos un coche pues para transitar en ese viaje que es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y muchas veces o algunas veces necesita ahí arreglos, ¿no? El fármaco, etcétera, porque eso salva vidas y hay que identificarlo y hay que bajar el estigma. Pero además de eso, finalmente quien está manejando ese coche es la persona. Entonces siempre, por ejemplo, que se reciba algún tratamiento farmacológico, se debe de acompañar con un acompañamiento psicológico, porque si no es como darle a la persona que salva vidas y que es relevante ponerle unos superamortiguadores, un supermotor, pero si la persona no la enseñamos, no la acompañamos más bien a cómo va a manejar ese carro, a veces hasta puede ser contraproducente. Entonces debe de ir siempre acompañado de este asesoramiento, de estas habilidades para la vida, para que la persona sepa cómo gestionar cada uno de estos desafíos. Nosotros en la universidad estamos ya implementando todas estas cuestiones de cultura, de ocio, y es que como esto también hay que decirlo, y este programa sirve para eso. No nada más hay que poner, por ejemplo, los asesinatos, los cribados de trastornos de salud mental, súper necesario informarse, pero es la mitad, es una cara de la moneda. Necesitamos también empezar a ver las personas qué es lo que sí están haciendo bien para fomentárselos. Muchas veces cuando llega a consulta decimos, ¿y qué enfermedades tienes? ¿Y desde cuándo? Importantísimo. Y hay que hacerlo con un profesional de la salud. Claro. Pero se nos olvida la otra parte. Cada cuando haces ejercicio, ¿qué es lo que te mantiene? ¿Por qué a pesar de esto puedes ir al trabajo, aunque a veces faltas? ¿Cómo le haces? ¿Por qué a pesar de esto otro puedes llamarle a tu mejor amigo, a tu mamá, a tu prima? Entonces, el rescatar todo ese grupo de apoyo, si hace ejercicio, si tiene cultura, si le gusta leer un libro, muy pocas veces lo hacemos. Entonces, va a ser un cuento de nunca acabar, que no nos va a dar abasto si estamos tratando de resolver problemas que nos hace mucha falta, instituciones profesionales, psicólogos, psiquiatras, medicamento, pero va a ser un cuento de nunca acabar si no le damos educación a la persona. Muchas veces esto no causa morbo. O sea, hablar de la promoción como que nuestra cultura no nos interesa tanto. Cada vez hemos estado concientizándonos de decir, de veras, ¿y la salud? ¿Y cómo promovemos? ¿Y cuáles son los mecanismos? ¿Y por qué, a pesar de todo esto, no nos agravamos? ¿O por qué no estamos tan mal? ¿O por qué podemos remitir a las enfermedades?
este punto es relevante para meterlos en la currícula de los planes de estudio. El lenguaje. Hace poco Muy tuvimos en el CUCS, estamos teniendo talleres para los estudiantes, activación de recursos y de resiliencia. Cómo nosotros como profesores nos comunicamos con los alumnos, cómo se comunican con ellos, porque eso deriva en un discurso que facilita o no el manejo del estrés. Bien. Muy importante, y aquí decirle, doctor Iván, en estos momentos muchos padres de familia están en casa. Es domingo, nos están viendo, y quizá también los jóvenes. ¿Qué mensaje le puede dar a los padres de familia? Porque hoy ha evolucionado, nos hemos movido demasiado en todo, en tecnología, en todo. Los jóvenes ahora están en una dinámica muy diferente a la que todos fuimos creados. Inclusive, traen un móvil, traen tecnología, ellos dicen, bueno, yo trabajo para el día a día, y ya no como nos acostumbraban a nosotros, que tienes que tener un capital, tienes que tener una cosa, o sea, a planear un plan de vida a mediano y a corto plazo. Entonces, ¿qué mensaje les da? Porque lo que nos está diciendo el doctor también, Saúl, de estos planes de estudio y de estar observando todo el contenido de ellos, el juego de los padres de familia. ¿Qué les recomienda a los padres de familia? Porque dicen, padre, no, pues yo lo voy a dormir, no sé. O sea, ¿qué papel tenemos que tener los padres de familia desde el nacimiento del menor y la cifra que usted nos dio de edades? Para de ahí, así como lo orienta el psicólogo, lo orienta el maestro, el que le está ayudando al deporte, pero ¿y los padres de familia qué función tenemos? Sí, el entorno familiar es crucial, obviamente, en la transmisión de información, en la formación de salud mental en sus integrantes. Hoy sabemos que un entorno familiar que no es óptimo para un desarrollo de la salud mental va a evolucionar a situaciones mucho más delicadas. Sí. Un mensaje obviamente sería que estamos en una transición también de la vida familiar. Ya lo decías tú, Rocío, que estamos viviendo una transición con muchos cambios, con cambios que todavía no logramos precisar, no sabemos hacia dónde vamos a dirigirnos. La inteligencia artificial. Ya no nos controlamos como antes, que nos controlaban con la mirada, ya no. La inteligencia artificial en el hogar, exacto, fuera del hogar, los dispositivos móviles, vaya, es una cantidad excesiva de estímulos. Ya no hay diálogo, donde el papá o mamá e hijos pareciera que comienzan como a desconectarse en ese vínculo, porque se están conectando a través de otros dispositivos que obviamente tienen muchos beneficios y se promete que va a traer mucho más beneficio, pero sí se está dejando de lado estos vínculos, estas maneras de vincularnos con los hijos, desde la comunicación, desde cómo enseñarle una habilidad. Desde los juegos que se hacían en casa, recordamos. Desde cómo vas a tolerar la frustración si no ganaste el juego en la escuela. Que ya no lo hacen. Pero aquí el ejemplo, obviamente, de mamá, papá o de los creadores es fundamental. Un mensaje, obviamente, sería reconectarnos nuevamente, no dejar de lado lo que hay actualmente, que es este futuro, pero también propiciar espacios de acercamiento que los hemos perdido, que se están cada vez diluyendo, ¿no? Hay familias donde realmente la dinámica es muy compleja, pero también hay familias que están dispuestas a reconectarse. Y nunca es tarde para retomar el rumbo y atender esta salud mental. Me están pidiendo un corte, pero también hay muchas preguntas que están llegando. Una de ellas dice, ¿cómo iniciar con una buena salud mental? Y que ustedes nos digan los tips, que digan, ese ya es un foco amarillo, ese es un foco rojo. Entonces ya nos están pidiendo muchos tips los padres de familia. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos ya al tercer bloque de este panel muy interesante sobre salud mental, la otra pandemia. Y respecto a lo que nos están preguntando los padres de familia, es precisamente eso. No sé con quién comenzamos, si empezamos ahora con Marisa, sobre eso. Denos un tip, ¿qué podemos hacer los padres de familia? Es algo muy fácil y sencillo. Ahora sí que son 10 señales de cómo identificar cómo está nuestra salud mental, ¿no? El primero de ellos es hablar de tus sentimientos y vivencias. Creo que eso es muy importante, el permitirnos expresar cómo nos sentimos. Ahora sí que con las personas con las cuales nosotros tenemos esa confianza
suficiente, pues poder decirle, sabes que la estoy pasando mal, me pasó un problema, me sucedió esto en la escuela, pues ahora sí que darles la oportunidad de que manifiesten, ¿no? Pero sin etiquetarlos, sin señalarlos. Sí, porque luego hay veces que intentan como comunicarse y luego viene el peor. regaño y ya es como mejor me limito a decir cómo me siento Sí, me porque van a ya regañar. sé exactamente. Es Entonces, escucharlos, doctor. escucharlos, escucha activa todo el tiempo, porque también ahorita, como mencionabas tú, el uso de dispositivos es de, sí, te escucho, pero estoy acá más entretenido en lo que me están diciendo y en realidad no estoy poniendo tu atención, ¿no? Entonces, el permitirles eso es básico, el pedir ayuda si la necesitas, el reconocer que no estoy bien y que me tengo que acercar a los servicios, ahora sí con los especialistas, llámese psicología o psiquiatría, el cuidar tu salud, no nada más me refiero a lo físico, ¿no? Sino también a lo mental. Si yo ya veo que he dejado de disfrutar actividades que anteriormente me llamaban mucho la atención, si he visto que mi apetito pues se ha visto afectado. O sea, uno también el joven que te está viendo esto, a ver, algo está pasando porque estoy comiendo tanto. ¿Eso ya? ¿Es un foco rojo? Sí, pudiera ser uno de los principales síntomas de que, y nos está avisando que algo está sucediendo. O que quiero dormir o ya no me quiero bañar. O estoy durmiendo mucho, o me está costando mucho trabajo conciliar el sueño, ¿sí? Me siento más irritable que en otras ocasiones, me he aislado de las personas con las que solía convivir, pues ahí son como puntos claves de que algo está sucediendo, ¿no? Entonces, también eso es muy importante, pues tener una comunicación adecuada con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y recordar que nunca es tarde para retomar el rumbo y atender, pues, quizá toda esa salud mental de toda la familia, ¿verdad, doctor? Sí, y nunca es tarde, y cuando lo tratamos vemos la diferencia, vemos los beneficios. Sí. Creo que estamos en una época en la que yo lo veo con ojos de esperanzadores. Tenemos una disponibilidad ya de medicamentos psiquiátricos que antes, en el siglo pasado, no teníamos, medicamentos totalmente efectivos y tolerados. Y sobre la pregunta que hacían sobre qué pueden hacer los familiares, pues la familia es realmente el pilar fundamental. Si la familia está con dificultades, con problemas, con malos tratos, eso va a salir mal. Entonces lo que tenemos que hacer es también ser muy respetuosos en la crianza, pero también siendo muy firmes y muy en los límites, que haya normas y límites muy bien establecidos. Que no haya, ¿verdad? Que se han perdido esos límites. Y eso se va trabajando desde que estamos bebés, desde que estamos creciendo. Los psicólogos o la historia de la psicología, de la psiquiatría, hablaban de una estructura de la personalidad. Para ser un adulto sano necesitamos el acompañamiento de muchas personas. Somos seres sociales en el que necesitamos a la familia, amigos, a escuela, trabajo, en el que podemos ir aprendiendo estrategias, habilidades, y que si llega a haber alguna enfermedad mental, algún síntoma, ahí sí es invitarlos a que se pierda el miedo a acudir a estos lugares, a atención de psiquiatría, de psicología, a asesoramiento incluso religioso. Esto lo que necesitamos es platicarlo. Tenemos también nosotros que validar lo que están haciendo, lo que están sintiendo los demás. Claro, tenemos escuchar. no que juzgar, no juzgarlos, no etiquetar, no estar... Señalar, ¿verdad? Y también tenemos que tener un equilibrio entre la sobreprotección. Tampoco no tenemos que llegar al extremo de sobreprotegerlos, porque también eso para el desarrollo sano de una personalidad no es adecuado. La meta de un adulto es que crezcamos, seamos independientes y podamos colaborar con la sociedad. Bien, doctor Saúl, ¿algo que más quiera agregar? Sí, quiero agregar esto de que a diferencia de una enfermedad física, por ejemplo como la diabetes, que es otro problema y que hay que atenderlo, la salud mental abarca muchas más dimensiones. De hecho, la área principal en salud mental es las interacciones. Ahí es donde se visualiza mucho de los síntomas de los trastornos mentales, en las interacciones. Entonces, la biología, importantísimo, pero es más complejo, decía, que un trastorno físico, porque implica la dimensión de la interacción, donde yo recalcaría que el lenguaje, la manera en la que nos comunicamos, en que los padres de familia, los profesores, hacemos
preguntas tiene un papel fundamental en cómo interactuamos y cómo afrontamos el estrés. Yo quiero dejar dos ejercicios muy prácticos para la población. Uno, ¿qué es lo que podemos hacer? Preguntarnos a nosotros mismos o a nuestros hijos. De una escala del 1 al 10, donde el 1 es donde me he sentido abrumado, totalmente abrumado, sin herramientas para resolver o afrontar un problema, y 10 es la manera más efectiva de resolver un problema, un estrés. En este momento, de ese 1 al 10, ¿en qué número me encuentro? Eso ayuda primero a operacionalizar, a ubicarnos en un contexto en donde nos encontramos, a validar cómo nos sentimos, y luego, a partir de ese número, decir, ¿por qué no me encuentro en un número inferior? Eso activa recursos, fortalezas. ¿Por qué si estoy en un 6 en este momento, por qué no estoy en un 5.5? A lo mejor lo estuve, pero ahorita estoy en un 6. Ok, es que estoy haciendo esto, pues y luego... a desmenuzar cómo se Exacto, pero hay que ir por números pequeños. Medio número, medio punto hacia abajo y luego medio punto hacia arriba. ¿Qué requiero? La otra pregunta, para estar, si estoy en un 6, para estar en un 6.5, con acciones muy puntuales. Con esa información, los padres de familia se pueden dar una idea de manera contextualizada, validando qué es lo que podemos hacer desde nuestra gestión y qué es lo que necesitamos nosotros, ayuda de los profesionales de la salud y a qué nivel. Ahora con la inteligencia artificial también yo recomiendo, eso es inevitable, lo que tenemos que hacer es recomendar a los jóvenes, a los padres de familia, que busquen información validada, que siempre liguen cualquier solicitud que le hagamos a los buscadores, a la inteligencia, que nos ligue con fuentes de la Secretaría de Salud, de SALME, del Instituto de Psiquiatría, y que nos dé las ligas, porque hay muchísima información y no toda es benéfica. Claro, por supuesto. Entonces, yo creo que eso por lo pronto les podría dejar de recomendación. Pues muy importante, ¿verdad? Y sobre todo también los tips que decíamos, doctor Iván, más bien detectar hasta inclusive los amigos, oye, te veo diferente, algo está pasando, te veo que ya no quieres salir, que ya no quieres ni siquiera cambiarte o bañarte. Eso puede ser también un foco. Sí, de hecho, cuando inició la pandemia de COVID en 2020, se hablaba ya de que venía una ola de problemas de salud mental a la que poco se visibilizó. Es que nos devastó a todos, con miedos terribles, muertes. Pero esta pandemia de manera simultánea nos permitió también visibilizar lo que realmente está sucediendo, lo que realmente sucede en los entornos donde nos desarrollamos y donde estamos nosotros contribuyendo. Y la salud mental fue y ha sido todavía el foco, ¿no? Aquí quiero llegar que finalmente la salud mental sí merece, obviamente, una atención plena, merece que las personas tengamos acceso de manera fácil y obviamente que tengamos la información suficiente para poder discernir en qué momento sí acudo, y con qué. Claro. Con comunicación, como ya decía el doctor Saúl, que también abonó a este punto de comunicarnos mejor desde lo que nos pasa, lo que nos sucede y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Si logramos este punto, seguramente vamos a poder darle más pasos a lo que es el problema de la salud mental. Hay que tocar el tema que no lo hemos tocado de la depresión, sí. Porque hay quien dice, no, la depresión sí, y dicen, no, es una enfermedad y es recurrente. Y nosotros decimos, no, ponte el deporte y todo, y ya se te quita la depresión, no, ¿verdad? Se sigue pensando que tener depresión pudiera ser como algo ligero, pasajero, algo que nomás con pensar de una manera, distraerse, pudiera ser el único beneficio, que no obviamente aportan, pero es más complejo. Se minimiza, y esta minimización es resultado de varias variables, pero al final de cuentas van repercutiendo mucho en las maneras de que la salud mental de esta persona pueda mejorarse, ¿no? Ya dice el doctor José que la salud mental también tiene un beneficio, que es el de contribuir a la comunidad. Claro. Y si no logramos esto... Así es. Coincidimos entonces, para hacer un pequeño análisis, que la depresión, el estrés, la angustia, se tiene que tratar y podemos tener buenos resultados. Porque aquí dicen, no, pues tengo 20 años con depresión, entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y se puede tratar y podemos tener buenos resultados.
sobre esto? Tenemos la evidencia de que una depresión con tratamiento Se puede salir adelante. multitratado de diversos recursos puede dar muchos beneficios y se puede incluso quitar. Bien. Me está pidiendo ya un corte y regresamos a las conclusiones. Ya es el último bloque en donde ya los padres de familia, los jóvenes que nos están viendo, inclusive también expertos, colegas de ustedes, están viendo a qué concluyen ustedes, cuáles son los retos, los desafíos, las recomendaciones que dan cada uno de ustedes. Entonces regresamos con las conclusiones. Bien, pues muy interesante todos los tips que nos están dando, todo lo importante que es la salud mental y los tips que nos dicen cómo sanar mi mente, cómo crearme de un entorno de sanación para mi salud mental. Entonces, bueno, pues le pedimos ahora a la psicóloga Marisa que ella dé sus conclusiones y que dé las recomendaciones a la población. Bueno, pues para poder obtener una buena salud mental, ahora sí que hay que tener o tomar mucho en cuenta y en práctica lo que son los estilos de vida saludables, ¿no? Tener una buena calidad de sueño, una alimentación adecuada, no saltarte comidas, así que cuando tengan así principales síntomas, acudir con el especialista y no esperar a que pase mucho tiempo, porque pues obviamente esto no nos beneficia, ¿no? Así como nos sentimos mal físicamente, si ven cambios en su conducta, en su manera de pensar e inclusive si presentan ya pensamientos negativos o quieran atentar contra su vida, pues acudir, ¿no? Que eso es lo principalmente. Como lo decía en el bloque anterior, hablar de sus sentimientos y de sus emociones, eso es principal y no minimizar. Algo que sí quiero recalcar es, no porque sean niños no van a sentir, no porque sean adolescentes no van a sentir, entonces también validar sus emociones, que eso es muy importante, y darnos la oportunidad de aprender cosas nuevas todos los días, eso es un punto clave, ¿no? El sentirnos motivados. Eso y te activa tu cerebro. Así es. Muy Entonces, interesante. Pues muchísimas gracias. Todos esos puntos que nos decía, los 10 puntos, ya los tenemos así como si fuera el ABC todos los días. Así es. ¿Verdad? Gracias a la psicóloga Marisa. Doctor Iván, ¿cómo concluye usted? Una conclusión mía es que las personas tengamos más acercamiento a los servicios de salud mental. Que este miedo, si surge alguna cuestión personal que me haga pensar que necesito un servicio de salud mental, acercarse. Yo creo que la invitación a toda la población es que se acerquen. Tenemos muchas opciones, tenemos servicios telefónicos, tenemos servicios cercanos a domicilio, es cuestión de buscar, pero yo creo que sí quisiera enfatizar esta actitud de acercarse al servicio de salud mental que tenga cercano. Bien, muchas gracias, doctor Iván. Doctor Saúl, ¿cómo concluye? Coincido con mis compañeros, creo que el acercarse a los profesionales de la salud es un primer recomendación, porque a partir de ello los podemos nosotros a los usuarios recomendar ya sea algunas aplicaciones móviles para que no siempre tengan que estar necesariamente acudiendo, porque a veces no es necesario una intervención tan prolongada. Pero el primer punto es acercarse a los profesionales de la salud en lo que se acercan, porque a veces hay listas de esperas que tratamos de reducirlas. Hay que identificar con la pregunta que les recomendé del 1 al 10, qué es lo que ya estamos haciendo que nos ha mantenido en ese punto y que no nos ha permitido caer. Esa reflexión creo que es importantísimo en lo que acudimos con el especialista. Esa reflexión es un punto importante. Bien, gracias. Y doctor José, ¿cómo pues concluye? mi conclusión es que el tema de la salud mental es un reto mundial, es un reto que lo tenemos que adoptar todos como sociedad. El principal reto que yo veo es que perdamos este miedo, este estigma a las enfermedades mentales y a recibir un tratamiento. Y también otro de los principales retos es que nosotros como profesionales de la salud mental, como psiquiatras, como psicólogos, seamos quienes inicialmente fomentemos y divulguemos esta información a todos también nuestros colegas médicos y de otras ramas de la salud, para que entre todos podamos identificar y atender a tiempo estas enfermedades. Son enfermedades que implican un reto muy importante. Se ha estimado, por ejemplo, que la depresión va a ser de las principales causas de discapacidad a nivel mundial en el año 2030. Entonces el reto es enorme, pero
cada vez tenemos más recursos y más herramientas que les podemos ofrecer a todas las personas que pueden estar pasando por un momento difícil y realmente les va muy bien. Ese sería como mi conclusión, brindar ese mensaje de esperanza a las personas de que por peor que se sientan, siempre hay un tratamiento y todos pueden mejorar. Pues un gran aliento que nos da, con eso cerramos en el sentido de que no todo es un panorama triste y desolador, sino que hay esperanza con una buena actitud, con ocuparnos y con pues sanar esta salud mental y que muchas veces pensamos que todo está bien y realmente preguntarnos, como decía también el doctor Saulo, doctor José, doctor Iván y la psicóloga Marisa, de decir, híjole, ¿estoy bien? Y desde ahí empezar, y más si usted es jefa de familia, son jefes de familia, hay que ayudar siempre a los demás. Pues vamos a ocuparnos de esta salud mental en Jalisco, en la trinchera donde nos encontremos, y todos estos tips que ustedes nos han dado, pues de seguro usted, familias que nos están viendo, los seguirán adelante, y es el momento de acudir con los expertos para mejorar y seguir adelante. Así que, doctor Salud, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por compartirnos su experiencia y también darnos toda esta información tan interesante en este panel. Doctor José, muchas gracias. Gracias. Esperemos Rocío. que esos retos y desafíos y esa esperanza siempre esté adelante, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, psicóloga Marisa, muchas gracias. Muy amable. Doctor Iván, muchísimas gracias. Muy agradecido, Rocío. Gracias. Y gracias a usted por tomar en cuenta todo eso. Y bueno, pues vamos con todo este domingo. Así que gracias por estar pendiente y excelente domingo para usted y su familia.